Buenas noches, mi nombre es Héctor Fabio Bedoya Gómez, presento mi documento como requisito, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y en la materia de Física General estoy en el grupo 424 y voy a sustentar el ejercicio número 5. Para este ejercicio, el enunciado nos dice: una agencia de viajes dentro de sus paquetes turísticos tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de la ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos. Al realizar el recorrido total, los turistas llegarán a un punto donde encontrarán una sorpresa. Los vectores de desplazamiento de cada recorrido son: desplazamiento 1, 829 metros al este; desplazamiento 2, 409 metros a 21,6 grados al norte del este; desplazamiento 3, 756 metros a 32,7 grados al norte del este; desplazamiento 4, 405 metros al oeste; desplazamiento 5, 693 metros a 40 grados al sur del este. Con base en la información anterior, debemos dar solución a estas tres preguntas. La primera nos habla de encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de los vectores unitarios y j. Bueno, inicialmente yo representé las gráficas en GeoGebra de cada vector. Aquí podemos ver el aplicativo GeoGebra y voy a representar el vector A, donde nos dicen que es de 829 metros con dirección al este. Al este quiere decir que es hacia el oriente, por lo que quiere decir que es un ángulo de 0 grados. El vector B, que sería este de acá, nos dice que tiene una magnitud de 409 metros a 21,6 grados al norte del este. Quiere decir que entre este plano cartesiano que se representaría desde este punto inicial son 21,6 grados al norte del este. Para el vector C lo representé mediante esta línea azul, este vector azul, y nos dice que su magnitud es 756 metros. Lo mismo, hacemos un plano cartesiano en este punto imaginario y con respecto a esta coordenada X sería un ángulo de 32,7 grados. Para el vector D, eh, utilicé este color y nos indica que tiene una magnitud de 405 metros grados al oeste. Esto quiere decir que es al occidente, por ende es un ángulo de 180 grados. Y el vector E, que es el quinto recorrido, nos indica que es una magnitud de 693 metros con 40 grados al sur del este. ¿Qué quiere decir esto? Al sur del oriente, o sea, hacia este lado. Quiere decir que este ángulo lo tomamos como negativo, sería menos 40 grados, o lo tomaríamos restándole los 360 grados a menos 40, que nos daría un ángulo positivo de 320 grados. Una vez teniendo representado gráficamente los vectores, vamos a proceder a hacer el desarrollo del ejercicio. Entonces, inicialmente nos dicen: el punto A, encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en los términos de los vectores unitarios y j. Para esto tenemos que el vector A tiene una componente en x y una componente en y, donde la magnitud del vector A es igual a 829 metros y su ángulo es 0 grados. Entonces, para hallar las componentes rectangulares de x utilizamos el coseno del ángulo, y para hallar la componente en y utilizamos el seno del ángulo. Para este caso tenemos que a en x sería la magnitud del ángulo por el coseno del ángulo, 829 metros por coseno de 0, donde nos da una componente rectangular en x de 829 metros. Y para la componente en y sería 829 por el seno del ángulo, que nos daría una componente y de 0 metros. Por lo tanto, el vector A tiene una componente en el eje x de 829 metros y de 0 metros en el
en el eje Y. Para el vector B ya tenemos que la magnitud es de 409 metros con un ángulo de 21.6. Realizamos la misma operación para la componente en X, sería 409 por coseno de 21, donde nos da la componente en X de 380,28 metros, y la componente en Y sería el 409 por el seno del ángulo de 21.6, que nos daría 150, dándonos las componentes rectangulares del vector B, 380,28 en el eje X y 150,56 en el eje Y. Para el vector C tenemos que su magnitud es de 756 metros con su ángulo de 32.7. Realizamos la misma operación para el eje X con el coseno de 32, y para el eje, la componente en el eje Y con el seno, donde nos da que las componentes rectangulares del vector C son 636,18 más 408,42. Para el vector D, eh, la misma operación, donde su magnitud es 405 metros y su ángulo es de 180 grados, donde nos da la componente en I de menos 405 y la componente en J de 0 metros. Para el vector E, la magnitud es 693 metros con un ángulo de 320, donde nos da las componentes en el eje X de 530,87 y en el eje Y de 445,45. De esta manera queda resuelto el punto A, donde nos indican que debemos descomponer en coordenadas rectangulares para cada vector. Para el punto B nos piden determinar el vector de desplazamiento total realizado por los turistas en la carrera de observación, calcular su magnitud y su dirección. Ya tenemos las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento. Aquí las ingresamos, las coordenadas de A, de B, del vector C, del vector D y del vector E. Entonces aquí hacemos una suma de vectores donde cogemos todas las componentes en el de X y todas las componentes en Y. Se realiza la suma de los vectores obteniendo las componentes rectangulares del vector resultante. Para este caso las componentes en X nos da una magnitud de 1971,33 y para el eje Y nos da una magnitud de 113,53 metros. Ya teniendo las componentes rectangulares del vector resultante, hallamos su magnitud. Esto lo hacemos mediante el teorema de Pitágoras, donde dice que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente rectangular en x al cuadrado más la componente rectangular de y al cuadrado. Realizando esta operación nos da un vector resultante con magnitud de 1974,60 metros. Una vez tenemos la magnitud del vector R, hallamos su dirección. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la fórmula de el ángulo del vector resultante es igual a la tangente a la menos 1 de la componente la componente en y del vector resultante sobre la componente en x del vector resultante, donde tenemos que el ángulo de R es igual a tangente a la menos 1 sobre las componentes en y en x que nos dieron acá anteriormente, después de haber realizado la suma de vectores. Haciendo esta división nos da un resultado de 0,06 y tangente a la menos 1 de 0,06 nos da un ángulo de 3,43 grados. Esto quiere decir que la dirección del vector R es de 3,43 grados al norte del este. Con este resultado podemos decir que la dirección es 3,43 grados al norte del este y el vector resultante es 1974,60 metros. Sí, 1974,60 metros. Ya realizando esto en la práctica en el aplicativo de GeoGebra, eh, aquí previamente yo ya los había subido y podemos decir que el vector resultante es igual a la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C más la suma del vector D más la suma del vector E, donde nos da un vector resultante representado aquí mediante el color rojo y nos dice
aquí que el vector tiene una magnitud de 1974,59, que coincide con el valor que nos dio matemáticamente acá, y donde su ángulo dice que es 3,296 grados, donde aquí el ángulo nos dio 3,46 ya por cuestión de decimales. Entonces de esta manera comprobamos que la teoría y la práctica se cumple para el desarrollo de este ejercicio. Muchas gracias.